¿Cómo está, doctora Patricia? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Qué ocurrencia. Me faltó decir que usted tiene estudios en el extranjero, que además tiene varias responsabilidades que ha cumplido a lo largo de sus 57 años. Cuéntenos, en principio, en líneas generales, ¿cómo ve este tema de la pandemia y la lucha que está desarrollando el gobierno y la participación de nosotros, los hombres y mujeres de a pie en este contexto, por favor? Bueno, creo que para todos no es sorpresa el hecho de que estamos pasando por un momento difícil, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, ¿no? Esta pandemia ha sobrepasado las peores pesadillas que pudiéramos haber tenido, lo que podría pasar en el país y que podría haber pasado en el mundo. Sí. Sin embargo, tengo que decirte que vemos un poco de luz al final del túnel, porque ya por lo menos se está viendo una tendencia a que se desacelere el número de casos y el número de fallecidos en el país. Pero eso no significa que podemos levantar la guardia todavía. Claro. Mira, hay muchos países, China mismo, que hace tanto tiempo ya parecía que había controlado, ahora comienza a tener casos en su capital. Sí. Israel está en este momento reportando una segunda ola. Estados Unidos todavía no lo ha controlado. Alemania también tiene una segunda ola. Entonces, eso lo que nos dice es que, si bien es cierto, hemos pasado tal vez una de las peores situaciones y comienza a desacelerarse, no podemos levantar la guardia y vamos a tener que repensar cómo se toman, qué cosas debemos hacer y cómo debemos vivir, por lo menos hasta que tengamos un medicamento que realmente cure esto. Todavía no lo tenemos, o tengamos la vacuna. Y eso todavía no va a pasar probablemente hasta finales de año, en el mejor de los casos. Muy bien. Antes de ir con el tema de la vacuna, que teníamos una pregunta sobre eso, doctora, el tema de los infectados. Es verdad que en los últimos días, aunque de a poquitos, hemos estado bajando, pero en el tema de los fallecidos, también de a poquitos, pero hemos estado subiendo. ¿Qué podría decirnos sobre eso? Bueno, por eso te decía que lo que estamos viendo es una tendencia a desacelerar, ¿okay? Estamos subiendo, pero a poquito. Lo que sucede es que también en el país no tenemos una sola epidemia, estamos teniendo varias epidemias. Entonces, mientras que en Lima se va controlando y en algunas regiones se controla, comenzamos a ver que aparece en algunas otras. Y eso hace eso que no vemos que totalmente baja en todo el país. Entonces, desafortunadamente, usted me preguntaba y me decía qué ha hecho el Estado y qué hacemos los ciudadanos, ¿no? Sí. El Estado ha tomado acciones que han sido acciones tomadas temprano, drásticas, adecuadas, algunas un poco lentas, y hay que decirlo, algunas un poco lentas, y los peruanos, hay muchos que realmente han entendido el mensaje y se han quedado en casa, pero hay otros que, ya sea porque no entendieron el mensaje, porque no quisieron hacerlo o porque hay otras condiciones, como por ejemplo las económicas, que no les permiten quedarse en casa, esas acciones son las que comienzan a afectar el número de casos. Entonces, somos un país con muchas inequidades y con muchas cosas por resolver, y esa es la realidad, y entonces un problema como este nos afecta más. Yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es, todas las personas, así en los siguientes días se vayan abriendo mayores actividades o se vayan abriendo mayores cosas que la gente podría hacer, creo que es importante que la gente entienda que esto no ha acabado, que los riesgos continúan. En las regiones, creo que las regiones sintieron que esto era solamente Lima y que estaban protegidas, y mucha gente pensaba, escapo de Lima y me voy a mi región y ahí se acabó. Creo que hay que pensar que esto puede llegar a cualquier parte, a los rincones más lejanos del país, pero va a llegar porque las personas lo vamos a llevar. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de quedarnos en casa todo lo que podamos. Nuestras actividades de la nueva normalidad deberían ser, salvo cuando necesito estrictamente ir a comprar algo, ya sea medicinas o comida, no salgo a un paseo familiar, puedo salir a tomar aire porque es saludable, hacer una caminada y alejarme de todo el mundo,
siempre con la máscara. Si toco algo, tengo que lavarme las manos. Y la otra salida debe ser para ir al trabajo, pero en el trabajo asegurar que las condiciones sean las condiciones para evitar lo que podría ser infectarme, que significa que esté muy ventilado, que haya distanciamiento social, etcétera. Y desafortunadamente esas van a ser las actividades. Y el tipo de socialización va a tener que ser, ya sea a través de internet, llamadas por teléfono, conversemos con la familia de esa forma, pero evitar todo lo que signifique poder tener mayor contacto. El distanciamiento social va a ser lo único que nos va a mantener sanos. Y hay grupos grandes que se mantienen sanos y probablemente son los que están cumpliendo más con estas normas. Correcto, clarísima su exposición. Yo quería ir al tema de las vacunas. Esta mañana varios expertos peruanos le han contado al país que las vacunas tienen 4 fases, ya varias de ellas estarían en la tercera, pero incluso hay quienes ya están en la cuarta y en algunos países se estaría incluso ya fabricando las vacunas y que con el tema de la distribución y todo eso ellos asumen que en el último trimestre de este año 2020 ya podrían empezar las aplicaciones y presumen también que podría ser en diciembre. La pregunta es, doctora Patricia, la pregunta es, ¿estamos los peruanos a través del gobierno en la cola de algunos de estos países que tienen ya trabajando el tema de la vacuna o usted no maneja esa información? En todo caso, ¿qué recomendaría? Primero tengo que comentarle que eso que ha comentado es sumamente optimista, ¿no? En realidad, hasta ahora no hay ninguna vacuna que haya llegado ya a fase 3. Hay un par de vacunas que se están preparando para entrar a fase 3. La fase 3 es la fase en la que la gran mayoría están en fase 2, que son seguridad. Hay otras que están en fase 1. La fase 3 es ver efectividad. Y la efectividad tiene que darse con cientos de miles de personas usualmente, ¿ok? Es cierto que hay países que están produciendo ahorita, pero las están produciendo justamente para poder usarlas en esta fase 3, no que se están produciendo para ya usarlas, porque para usarlas se tiene que demostrar la efectividad. Todas las agencias regulatorias de todos los países exigen tener esa demostración. Ahora, aquí en el Perú sí estamos trabajando con el Ministerio de Salud y trabajando con otros ministerios, viendo todas las opciones que existen en este momento. Ya estamos también en la mesa, como país, viendo la posibilidad de que el Perú sea uno de los países que entre a estos estudios de fase 3. Qué bueno. Significaría que podíamos acceder por lo menos a varias vacunas promisorias, probarlas con voluntarios sanos aquí en el país que quieran participar, y eso también nos pone adelante en la posibilidad de recibir las vacunas antes. Pero no solamente eso, sino que tenemos científicos peruanos que también están trabajando en las vacunas. Cierto. Y también tenemos contactos con por lo menos un par de países para ver. Lo que pasa es que, como sabes, en este momento, o sea, muchos pueden lucir, se comenzó casi con 12 moléculas promisorias. De las 12 moléculas promisorias, hoy día están quedando 5, las 5 más importantes, ¿ok? Moléculas promisorias significan que estas pueden ser vacunas, pero después, como han ido pasando las fases, se van quedando en el camino. En la fase 3, de lo que se conoce sobre vacunas, se estima que probablemente no más del 20%, o sea, si son 5, tal vez una de las vacunas resulte efectiva. No lo sabemos todavía. Ojalá que las estadísticas que tenemos de antes no sean las que finalmente funcionen ahora y tengamos mayor número de opciones de vacunas. Pero sí estamos trabajando intensamente. Yo presido una comisión que se llama la de innovaciones para el COVID y estamos siguiendo todo este tema de vacunas y estamos empujando para que el Perú también esté sentado en la mesa en el momento que la cena ya esté servida. Significa que podamos acceder a las vacunas, porque eso va a ser lo único que va a ayudarnos a que esto pare. Claro. Y como te digo, lo estamos haciendo de 2 formas. Primero, o por lo menos de 3. Primero, siendo parte de todas estas negociaciones para entrar a estos estudios. Segundo, viendo que otras vacunas podrían venir de otros países. Y tercero, porque tenemos investigadores que están trabajando en la posibilidad de tener una vacuna peruana. Aquí lo que hemos aprendido en el país es que hay capacidades
pero se necesita promover el desarrollo de la ciencia y la biotecnología y poner fondos. Y eso va a ser otra forma de activar la economía en el país. Muy bien. A propósito de capacidades, justamente la noticia que también es bien positiva, bien bonita, es que los científicos peruanos han logrado desarrollar la prueba rápida molecular, cuyos resultados, entiendo, serían en 40 minutos en promedio. ¿Hay alguna coordinación del Estado, del gobierno con esta gente, con estos científicos? Hay varios, este es uno de los grupos, hay varios grupos, yo diría por lo menos 3, 4, tal vez 5, que están trabajando con fondos justamente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es CONCITEC. Ellos se han ganado estos fondos y están desarrollando diferentes formas de pruebas diagnósticas, ¿ok? Entonces, ahorita la que ha salido como una noticia muy buena es porque este es uno de los grupos que está más avanzado. Todavía faltan, hasta donde yo sé, algunas pruebas de validación, y luego lo que se va a tener que ver es cuál podría ser el proceso para poder tener estas pruebas ya en mayor cantidad, porque ahorita lo que se ha probado es que se puede hacer. Entonces, por eso te digo que hay capacidades en el país, y yo creo que esto nos está enseñando que para el futuro tenemos que invertir más en esas capacidades, para que si viene una nueva pandemia no tengamos que depender solamente de insumos comprados afuera. Eso nos ha traído problemas. Cuando queríamos insumos, teniendo los dineros, no se podían comprar porque los países más grandes, que tenían mercados más grandes, tenían la prioridad. Entonces, esto es una buena noticia. Esperamos que en los siguientes días se pueda avanzar. Todavía hay que ver que se produzca, se valide, se produzca, y eso nos va a poder permitir llegar a más personas, poder hacer mejores diagnósticos y ojalá poder controlar mejor, hacer esos cercos epidemiológicos, detectar a las personas y evitar que más gente se contagie y manejarlas más tempranamente. Muy bien, doctora García. Usted en un medio de comunicación escrito ha dicho que se viene una cuarentena inteligente, digamos focalizada. Cuéntenos, detállenos un poco sobre el tema, por favor. Bueno, lo que sucede es que a mí me da un poco de miedo cuando la gente se desespera y dice que levanten la cuarentena. Inclusive una vez en las redes sociales que la gente dice, ya cuando la cuarentena se levante voy y te doy un abrazo. Yo lo que le diría a las personas es que no debieran, si quieren a alguien, no debieran ni buscarla y dar un abrazo. A pesar de que yo quiero mucho a mis amigas, pero para protegerlas y para proteger a mi familia y para proteger a sus familias, eso no debería pasar. Entonces, cuando hablo de una cuarentena inteligente, es comenzar a pensar efectivamente que yo voy a poder salir, pero debería salir lo estrictamente necesario, a los lugares estrictamente necesarios y pensar de mantener todas mis condiciones de seguridad, distanciamiento, mascarillas y lavado de manos. Y focalizada, porque lo que vamos a ir viendo es cada vez más con la información que tenemos, es que van a haber focos que podrían ser distritales, regionales, etcétera. Entonces lo que se va a tener que hacer es se van a tener que ajustar algunas medidas en algunos lugares cuando vemos que comienza en ese momento a crecer casos o a crearse, comienzan a crecer casos o tener nuevas olas, y en otros lugares donde hay menor número de casos, tal vez comenzar a abrir mayores actividades. Ya sabemos, por ejemplo, que en las zonas altoandinas, aparentemente, por condiciones propias del poblador andino, adaptado a la altura, parece ser que el virus no se pega a los receptores de las células y ellos tienen menores riesgos. Entonces, por eso estamos viendo menores casos. Esa es una de las teorías que no solamente, porque se ve esto, no solamente aquí en el Perú, se está viendo en el Tíbet, que también tiene altura en los Himalayas, se está viendo en Bolivia, en el Ecuador. Entonces, una cosa que está haciendo el Estado es comenzando a abrir escuelas rurales en estas zonas, porque sabemos que probablemente el riesgo de infección y de enfermedades graves es más bajo. Se van a tener que tomar las condiciones del caso, pero se van a abrir ahí. Entonces, eso es hacer una cuarentena inteligente y focalizada, ir abriendo y cerrando, tomando acciones en un lado y haciendo que la gente entienda que palabra cuarentena no significa que están encerrados, significa que tienen que tomar acciones, tratar de quedarse el mayor tiempo en casa, como les decía, las acciones principales, ir al trabajo y regresar, comprar para comer y regresar, tal vez la medicina, y el resto del tiempo tratar de socializar, pero a través de medios electrónicos, de tal manera que mantenemos el distanciamiento y entonces esperamos que la ciencia nos dé la respuesta.
Correcto. Una última pregunta para no quitarle más tiempo, doctora García. Usted habló de algunas cosas que el gobierno ha hecho con cierta lentitud y yo le agregaría que también ha cometido algunos errores. ¿Usted podría mencionar algunos de ellos? Bueno, a mí me gusta hablar de lo bueno y de lo malo, ¿ok? Y creo que aquí hay dos actores, en realidad. Uno es el gobierno y otro es la población. Entonces, yo diría que el gobierno ha tenido acciones que han sido muy buenas, como por ejemplo la respuesta muy temprana, drástica, con la cuarentena y con los cierres que se dieron. Pero una cosa que no funcionó tan bien, y por eso hablaba de lentitud, por ejemplo, es las respuestas para poder hacer la contención de los casos infectados al inicio. No teníamos buenos canales de atención primaria, no teníamos la posibilidad de tener pruebas moleculares al momento, y eso condicionó al inicio de la infección que ésta se diseminara un poco más rápido de lo que hubiéramos esperado. Entonces, estas respuestas de contención no han sido lo que debió ser. La otra cosa que no ha funcionado tan bien es el tema, por ejemplo, de llegar a todas las poblaciones que requerían estos bonos económicos que hubieran permitido que la gente se quede en su casa. ¿Sí? Yo creo que esta es otra cosa que también ha sido problemática. Yo creo que tiene que ver con los tiempos del Estado y con el hecho de que tampoco estábamos preparados porque no tenemos buenos censos nominales de quiénes son las personas. O sea, tenemos 70% de informalidad. Conocemos quiénes son los más pobres, pero no conocemos quiénes están en esa franja intermedia que por cualquier situación pueden rápidamente convertirse en pobres. Entonces, eso ha sido un problema serio. Y en el caso de la población, yo creo que ha habido gente que ha asumido realmente de manera responsable, digamos, estas condiciones de estar en cuarentena, pero han habido otros que no. Y han habido gente irresponsable que inclusive ha tratado de aprovecharse de esta situación. Vendedores de pruebas rápidas, han habido algunos especuladores. Hemos tenido situaciones que no deberían pasar. Ojalá que aprendamos de esto. O sea, el Estado va a tener que, de todas maneras, tenemos una situación tan burocrática que demora procesos. Ojalá que aprendamos y que se puedan facilitar. Estamos tratando de ver, por ejemplo, situaciones de cómo tener procesos. Estamos viendo los cuellos de botella, inclusive para aprobaciones de nuevos componentes médicos, de los nuevos ventiladores que están produciendo investigadores peruanos. O sea, hay cosas que tenemos que mejorar y que probablemente han hecho que la respuesta a la pandemia no sea tan buena. Otra cosa, y la última que te quiero comentar, porque esto lo he puesto inclusive en artículos en el periódico, ¿no? Ha sido muy bueno que comencemos a usar la prueba rápida, porque no teníamos capacidades para la prueba molecular. Pero le han dado duro, mediáticamente le han golpeado duro a la prueba rápida. Sí, pero yo creo que al inicio se le golpeó muchísimo, pero sin embargo, el uso que se le está dando a la prueba rápida nos ha permitido acceso y nos ha permitido inclusive ver más allá de lo que otros países ven. O sea, nosotros no solamente vemos el pico del iceberg, porque en otros países lo único que hacen es llegan a los pacientes que tienen síntomas y les hacen prueba molecular. Aquí llegamos a los pacientes que tienen síntomas, a los contactos. Estamos haciendo test en poblaciones, policías, bomberos, gente que trabaja en salud, militares, en las estaciones de buses, en los mercados. Ningún país está haciendo eso, ¿ok? Eso es bueno. El problema es que a la hora que se comparan los números, resulta ser que los comparan con otro país y dicen, ¡wow! ¿Cuántos infectados? ¡Qué mal están! Un momentito, lo que pasa es que los otros países no entienden que lo que estamos haciendo es, estamos testeando mucho más, pero además estamos testeando con otro tipo de pruebas. Ellos solamente, si hacen uso de prueba molecular, nunca la reportan, solamente reportan confirmados con prueba molecular. Entonces, esto, por falta de comunicación eficaz, que es otra cosa que nos ha faltado. Los medios lo han hecho muy bien, creo yo, pero ha faltado más comunicación social para explicarle a la gente muchas de esas cosas. Esto ha hecho que todo esto que sale, especialmente en prensa internacional, lo he visto, dice, Perú, qué mal, que no sé qué, ha hecho que mucha gente se desanime. Y vemos que la gente comienza a perder el respeto con la cuarentena. ¿Ya para qué la hago si estamos tan mal? Señores, no estamos tan mal. Estamos sincerando números
que seguramente en los siguientes meses otros países van a sincerar y van a decir, ah, sí, mi epidemia estaba más, mis números de infectados eran mucho más grandes. Aquí ya sabemos de manera sincerada cuántos son, porque estamos yendo más allá de lo que exige el reporte. El reporte solamente exige casos sintomáticos con prueba molecular. Nosotros estamos reportando absolutamente todo, pero es importante porque comenzamos a ver dónde están los problemas y espero que las respuestas ahora se den más rápido. A propósito de números sincerados, ya me provocó hacerle la pregunta. El IDL hoy día ha dicho, en relación con el grupo de personas fallecidas, que hasta el momento el Estado dice que son 7.461, dice el IDL que hay un subregistro que señalaría que son como promedio 25.000 muertos. Bueno, lo que sucede, nuevamente, es tan difícil explicar a veces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con lo que se llaman los reportes y qué es, digamos, cuáles son los reportes oficiales? La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, lo que pide como reportes, porque la idea sería poder tratar de comparar qué pasa en los países, para el caso de infectados sintomáticos con pruebas moleculares. Pero, sin embargo, el Perú está reportando, ya le dije, ¿no? Sintomáticos, asintomáticos, poblaciones con pruebas moleculares y pruebas rápidas. Igual, en el caso de muertos, lo que pide la Organización Mundial de la Salud es que se reporten muertos confirmados o fallecidos confirmados. Todos los países reportan solamente fallecidos con pruebas moleculares. En el Perú reportamos fallecidos con pruebas moleculares y pruebas rápidas. Pero lo que se ha visto en todos los países es que además pueden haber personas que fallecen que nunca se les llegó a hacer el diagnóstico. ¿Ok? Y eso es a lo que le llamamos el subregistro. Eso está pasando en todos los países. Y sí, se ha hecho un cálculo, y ese cálculo lo han hecho oficialmente, ya han habido varios webinars, y la data ahora, eso es una cosa buena, diría yo, ahora toda la data está abierta, IDL está analizando la base de datos, que me parece muy bien, y probablemente tenemos, sí, de los 7.000 o 8.000 que se están registrando ahora que son confirmados, y que son más que los confirmados que reportan otros países porque estamos adicionando con pruebas serológicas. Allí, además de eso, existen fallecidos que no han tenido pruebas, pero que probablemente podrían ser casos de COVID, pero que por una o por otra razón nunca tuvieron la prueba o nunca tuvieron el diagnóstico. Y sí hay estimaciones, no solamente para el Perú, sino para otros países, que llevan esos números mucho más altos. Es posible que en el Perú podrían ser alrededor de 20.000. Eso es lo que se ha estimado. Y nosotros no vamos a poder saberlo sino hasta que termine seguramente la epidemia, cuando se comiencen a ajustar los números de mortalidad. Muy bien, perfecto. Clarísimo, como siempre, doctora García. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy gentil. A la exministra de Salud.